10 leyes de finanzas para principiantes. Educación financiera. La mayoría de las personas crecen rodeadas de mensajes confusos sobre el dinero. Se habla de él con vergüenza, se evita mencionarlo en conversaciones importantes y, sin embargo, afecta casi todas las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Nos dicen que hay que estudiar, trabajar y ser responsables, pero rara vez se enseña qué hacer con el primer sueldo, cómo tomar decisiones inteligentes o cómo evitar errores que terminan costando años de esfuerzo. Y así, sin darnos cuenta, entramos en un sistema que nos empuja a vivir al límite, a endeudarnos sin saber cómo saldarlo y a pensar que quien habla de dinero está siendo arrogante o materialista. Pero la realidad es distinta. Hablar de dinero con claridad no es arrogancia, es inteligencia. Es reconocer que tus decisiones financieras no solo afectan tu cuenta bancaria, sino también tu tranquilidad, tu salud, tus relaciones y tu libertad. No se trata de perseguir riqueza por vanidad, sino de entender el dinero como una herramienta para tener opciones, para vivir con menos miedo y para dejar de depender siempre de otros. Nadie nace sabiendo cómo manejarlo, pero todos tenemos la capacidad de aprender si estamos dispuestos a mirar más allá de lo que nos enseñaron sin explicaciones. Aquí no se trata de hacerte rico en una semana ni de venderte fantasías. Se trata de abrir los ojos, cuestionar lo que te dijeron y descubrir por qué muchas de las reglas que sigues sin darte cuenta no fueron pensadas para ayudarte a prosperar. Lo que aprenderás a continuación no son simples consejos, son verdades que transforman la forma en que ves tu dinero y tu vida. A través de estas 10 leyes de finanzas, aprenderás a manejar tu dinero con sabiduría e inteligencia emocional, que te guiarán hacia la libertad y el éxito financiero. Ley número 1. La ignorancia financiera se paga con intereses. No saber cómo funciona el dinero no te vuelve neutral, te vuelve vulnerable. Desde el momento en que comienzas a generar ingresos, estás tomando decisiones financieras, aunque no lo sepas. Elegir cómo gastar, si ahorrar o no, si usar una tarjeta de crédito, si aceptar un préstamo, o ignorar los conceptos de inflación o tasa de interés. Todo eso tiene consecuencias. El problema es que, sin entender estos conceptos, puedes estar tomando decisiones que te perjudican por años. La ignorancia financiera no se queda quieta, se convierte en deuda, estrés, pérdida de oportunidades y una vida limitada por el miedo al dinero o por la dependencia económica. Mientras más se ignora cómo se mueve el dinero, más caro resulta vivir. Los intereses que se pagan por no saber se traducen en préstamos que no se pueden pagar, compras innecesarias, comisiones que podrían haberse evitado y oportunidades de inversión desaprovechadas. Muchas personas pasan su vida atrapadas en ciclos de trabajo y consumo, creyendo que no tienen opción, cuando en realidad lo que les falta es educación financiera básica. El conocimiento financiero no es un lujo, es una necesidad. Entender cómo se toman decisiones con dinero puede cambiar por completo la dirección de tu vida. Esto no significa que haya que volverse experto en finanzas de la noche a la mañana, pero sí implica asumir la responsabilidad de aprender lo esencial. Con entender cómo funcionan los intereses, qué es una deuda buena o mala, cómo se administra un presupuesto o por qué ahorrar no es lo mismo que invertir, ya comienzas a tomar decisiones más inteligentes. Es como aprender a leer en un mundo lleno de letras. Si no lo haces, siempre dependerás de otros para que te digan qué hacer, y eso te pone en desventaja. Aprender sobre dinero no es solo para quienes quieren ser millonarios, es para quien quiere tener control de su vida sin vivir al borde del abismo financiero. Ley número 2. El dinero no se gana solo trabajando, se gana entendiendo cómo se multiplica.
Muchas personas creen que la única forma de ganar dinero es trabajando duro durante muchas horas. Y aunque el esfuerzo tiene su valor, hay una realidad que rara vez se menciona en voz alta. Quienes entienden cómo funciona el dinero suelen ganar más que quienes solo lo intercambian por tiempo. Trabajar es necesario, pero no suficiente. El dinero tiene una característica poderosa. Puede multiplicarse si se le da el uso correcto, y ese uso no está relacionado con trabajar más, sino con aprender a moverlo, protegerlo y hacerlo crecer de forma estratégica. Hay quienes pasan toda su vida acumulando dinero para gastarlo, mientras otros, con menos esfuerzo físico, lo colocan en movimientos que lo hacen crecer. Esto no se trata de magia ni de suerte, sino de entender conceptos básicos como intereses compuestos, ingresos pasivos, retorno de inversión o gestión del riesgo. Por ejemplo, una persona que invierte $100 cada mes en un instrumento que le da una rentabilidad modesta, pero constante, con el tiempo verá crecer su dinero sin necesidad de trabajar horas extra. La diferencia no está en cuánto se gana, sino en qué se hace con lo que se gana. El sistema financiero favorece a quienes saben usarlo a su favor. Si solo aprendes a trabajar, te vuelves parte de la maquinaria. Si aprendes a hacer que el dinero trabaje para ti, puedes salir del ciclo de dependencia constante. No se trata de dejar de trabajar, sino de sumar una nueva habilidad, hacer que tu dinero también tenga una función productiva. Una persona sin esta educación suele pasar toda su vida preocupada por no tener suficiente. En cambio, quien entiende el funcionamiento del dinero toma decisiones desde la estrategia, no desde la urgencia. Ley número 3. Tu entorno moldea tu realidad financiera. Lo que piensas sobre el dinero no nació contigo. Lo aprendiste, lo absorbiste y lo repetiste sin cuestionarlo. Desde pequeños, observamos cómo nuestros padres hablaban del dinero, cómo reaccionaban ante los pagos, las deudas o las compras. Vimos si el dinero era un tema prohibido o una conversación normal. Escuchamos frases como, eso es muy caro, o primero la necesidad, después el gusto, y sin darnos cuenta, eso formó una imagen interna de lo que significa tener o no tener dinero. Esas referencias se convierten en una brújula invisible que guía nuestras decisiones económicas durante toda la vida. Además de la familia, la cultura en la que creces y el entorno social también influyen. Si vives en un ambiente donde se valora más aparentar que crecer, donde se celebra el gasto pero se critica la inversión, donde nadie habla de dinero de forma abierta y consciente, es probable que normalices comportamientos que sabotean tu avance. Por ejemplo, muchas personas compran cosas que no necesitan solo para no quedar fuera del grupo. Eso no es casualidad, es presión cultural. El entorno no solo condiciona lo que consumes, también afecta cómo sueñas, cuánto aspiras y qué tan posible crees que es mejorar tu situación financiera. Cambiar esta dinámica comienza por reconocerla. No se trata de culpar a tu familia o al lugar donde creciste, sino de observar con honestidad qué ideas estás repitiendo y si esas ideas realmente te sirven. Pregúntate, ¿me estoy moviendo hacia la estabilidad o solo repitiendo lo que vi? La libertad financiera empieza cuando comienzas a rodearte de información distinta, conversaciones nuevas y personas que ya están donde tú quieres llegar. Si tu entorno actual no te permite crecer, crea uno nuevo. Porque así como el entorno puede limitarte, también puede impulsarte si lo eliges con conciencia. Ley número 4. El sistema educativo tradicional no fue diseñado para enseñarte a ser libre. Durante años, la educación formal se ha centrado en preparar a las personas para encajar en el sistema laboral, no para entender cómo funciona el dinero. Te enseñan a memorizar fechas, fórmulas, reglas gramaticales, pero rara vez
Te explican cómo administrar tu primer sueldo, cómo evitar deudas innecesarias, cómo funciona un interés compuesto o cómo generar ingresos más allá del trabajo. El resultado es una generación tras otra que entra al mundo adulto sin herramientas reales para enfrentar decisiones financieras y que confunde estudiar con estar listo para la vida. Esto no es casualidad. La estructura educativa nació para formar empleados obedientes, no individuos independientes. Se premia la repetición, no la creatividad. Se valora el cumplimiento, no la estrategia. Por eso, muchos adultos con títulos académicos terminan atrapados en trabajos que no disfrutan, sin saber cómo manejar sus finanzas, y repiten el ciclo con sus hijos. Mientras tanto, quienes entienden que la educación más valiosa muchas veces ocurre fuera del aula, buscan aprender por su cuenta, leen, se forman en temas de dinero, inversión y desarrollo personal. No esperan que el sistema los salve, lo trascienden. Romper con esta programación implica reconocer que estudiar una carrera no garantiza libertad financiera. Es importante, sí, pero no suficiente. Hoy en día tienes acceso a más información de calidad que nunca antes en la historia. Libros, cursos, podcasts, canales especializados, mentores. Si no te enseñaron a manejar tu dinero en la escuela, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad aprenderlo ahora. La verdadera educación financiera empieza cuando decides tomar control de tu vida y dejas de esperar que otros te digan cómo vivirla. Ley número 5. El gobierno no te va a enseñar a hacerte rico. Muchas personas creen que su bienestar económico depende del Estado, que algún día llegará una política, un subsidio o una ley que les permita vivir sin preocupaciones. Pero esa espera suele ser eterna. Los gobiernos están enfocados en administrar grandes poblaciones y la mayoría de sus decisiones buscan estabilidad colectiva, no libertad individual. Por eso se promueven programas de asistencia, pero rara vez se impulsa una educación financiera profunda. Y cuando hay iniciativas, suelen ser superficiales o mal implementadas, más centradas en controlar que en empoderar. Los incentivos económicos que ofrece el Estado muchas veces te mantienen en un nivel mínimo, pero no te impulsan a prosperar. Por ejemplo, si te acostumbras a depender de un subsidio, puede que pierdas la motivación de construir tu propio camino financiero. Además, muchos gobiernos promueven el consumo como motor económico. Te animan a gastar, a endeudarte, a mantenerte en movimiento dentro del sistema. Pero muy pocas veces se promueve el ahorro, la inversión o la generación de ingresos independientes. Eso no es accidental. La economía necesita consumidores, no necesariamente ciudadanos libres. Esperar que el gobierno te enseñe a hacerte rico es como esperar que una empresa de comida rápida te enseñe a comer saludable. No es su objetivo. Y eso no significa que haya que vivir en contra del sistema, sino entender sus límites. Cuanto antes aceptes que tu crecimiento económico depende más de ti que de cualquier política pública, más rápido podrás construir una vida con opciones reales. El gobierno tiene sus funciones, pero tu libertad financiera no está entre ellas. Esa es una tarea personal, diaria y voluntaria. Ley número 6. Ahorrar no es suficiente. El dinero quieto pierde valor. Durante años se enseñó que ahorrar era la base de una buena salud financiera. Y aunque guardar dinero es un paso importante, no es el final del camino. Hoy, con la inflación constante, ese dinero que guardas mes a mes va perdiendo poder adquisitivo sin que te des cuenta. En otras palabras, puedes ahorrar durante años y terminar con menos valor real que cuando empezaste. El dinero quieto no crece, se desgasta. Por eso, ahorrar sin aprender a mover ese dinero de forma inteligente puede convertirse en una falsa sensación de seguridad.
Imagina que ahorras $1.000 al año durante 10 años. Si solo los guardas, tendrás 10.000. Pero si la inflación anual es del 5%, el valor real de ese dinero será mucho menor. Con el tiempo, comprarás menos cosas con la misma cantidad. En cambio, si una parte de ese dinero se hubiese invertido, incluso en instrumentos básicos o de bajo riesgo, podrías haber compensado o superado la pérdida por inflación. Ahorrar es el primer paso para salir del caos financiero, pero invertir es lo que permite construir estabilidad y crecimiento. Aprender a mover el dinero no significa asumir riesgos extremos, sino entender que todo dinero que no está en movimiento pierde fuerza. Existen formas accesibles de inversión, desde cuentas que generan rendimiento hasta fondos colectivos, bienes digitales o pequeños negocios. No hace falta comenzar con miles de dólares, sino con la mentalidad correcta y el hábito de estudiar antes de decidir. Si solo ahorras, estás protegiendo tu pasado. Si también inviertes, estás construyendo tu futuro. Y en el mundo actual, no hacer nada con tu dinero también es una decisión, pero no es una buena. Ley número 7. Gastar sin conciencia es financiar el estilo de vida de otros. Cada vez que gastas sin pensar, estás poniendo tu dinero al servicio de los sueños de alguien más. Eso no está mal en sí mismo. Toda economía funciona porque hay consumidores. Pero cuando ese gasto no tiene propósito, cuando compras cosas que no necesitas o que solo sirven para impresionar a otros, estás transfiriendo tu energía financiera a empresas, marcas o personas que sí saben qué hacer con ella. Mientras tú adquieres objetos pasajeros, ellos construyen patrimonio. Cada decisión de compra tiene una dirección, o te acerca a tus objetivos o te aleja de ellos. El consumo inconsciente está en todas partes. Te bombardean con publicidad, ofertas por tiempo limitado, productos de moda, recomendaciones en redes sociales. Y poco a poco, sin darte cuenta, conviertes el me gusta en lo necesito y el puedo esperar en lo compro ya. Pero detrás de cada impulso hay una empresa que gana mientras tú pospones tus metas reales. No se trata de dejar de gastar, sino de hacerlo con sentido. Un café, una prenda o un viaje no son el problema. El problema es cuando tu dinero se va en cosas que ni siquiera recuerdas, pero tu cuenta sigue vacía. Comprar sin conciencia te hace parte de un juego que otros diseñaron, pero puedes cambiar las reglas. Empieza por preguntarte, ¿esto me da valor real o solo es una recompensa momentánea? ¿Este gasto aporta algo a mi vida o solo alimenta un vacío? Cuando comienzas a mirar el dinero como una herramienta para construir, no como un medio para escapar, las decisiones cambian. Y entonces, en lugar de financiar la riqueza de otros, comienzas a fortalecer la tuya. Porque el verdadero poder no está en cuánto ganas, sino en cómo decides usar lo que tienes. Ley número 8. La deuda puede ser una herramienta o una trampa. La deuda por sí sola no es ni buena ni mala. Es una herramienta como un cuchillo. Puedes usarla para cortar pan o para hacerte daño. Todo depende de cómo, cuándo y por qué la usas. Muchas personas creen que endeudarse es sinónimo de fracaso, pero en realidad hay deudas que pueden abrir puertas si están bien gestionadas. Por ejemplo, un préstamo para adquirir una herramienta de trabajo, una capacitación valiosa o un activo que genera ingresos puede tener sentido. Pero cuando la deuda se convierte en una respuesta impulsiva o en un estilo de vida, ahí empieza el problema. Hoy en día es fácil endeudarse, demasiado fácil. Tarjetas de crédito, cuotas sin intereses, préstamos inmediatos desde el celular. Todo está diseñado para que compres ahora y te preocupes después. Y como no nos enseñan a evaluar el impacto de esas decisiones, muchas personas se acostumbran a vivir con pagos pendientes, intereses acumulados y la ansiedad constante de no poder ponerse al día.
Ahí es cuando la deuda deja de ser una herramienta y se convierte en una trampa. Consume tu ingreso futuro, limita tu libertad y afecta incluso tu salud emocional. Entender la diferencia entre una deuda productiva y una deuda destructiva es una de las habilidades financieras más importantes. Una deuda productiva es aquella que, a largo plazo, te permite generar más de lo que pagas. Una destructiva es la que solo sirve para sostener un estilo de vida que no puedes costear. Antes de endeudarte, la pregunta no debería ser ¿puedo pagarlo en cuotas?, sino ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Cuando aprendes a usar la deuda como herramienta te sirve, pero cuando ella te usa a ti, te atrapa. Ley número 9. Invertir no es para ricos, es para los que deciden empezar. Existe una idea equivocada muy extendida, que invertir es solo para quienes ya tienen mucho dinero. Esa creencia ha frenado a millones de personas de dar sus primeros pasos, como si fuera necesario esperar a tener suficiente para entonces empezar. Pero la verdad es que nadie se vuelve rico solo ahorrando o esperando el momento perfecto. La mayoría de quienes hoy tienen libertad financiera empezaron invirtiendo poco, pero de manera constante y con visión a largo plazo. Invertir no es un lujo, es un hábito que cualquiera puede construir. El mito de que se necesita una gran suma para comenzar a invertir ha sido alimentado por la falta de educación financiera y por el lenguaje técnico que rodea muchos productos de inversión. Sin embargo, hoy existen plataformas accesibles, productos digitales y mecanismos colaborativos que permiten invertir con cantidades pequeñas, incluso desde unos pocos dólares. Lo más importante no es la cantidad inicial, sino el cambio de mentalidad. Invertir es una decisión que implica pensar en el futuro, valorar el tiempo y entender que el dinero, si se queda quieto, se desgasta. Invertir no es para los que ya lo lograron, es para los que quieren empezar a construir algo distinto. Es para quien está cansado de vivir al día, para quien entiende que su trabajo no puede ser su única fuente de ingreso, para quien decide dejar de ver el dinero como algo que se gasta y empieza a verlo como una herramienta que puede crecer. Nadie necesita tenerlo todo resuelto para dar el primer paso. Lo que se necesita es voluntad de aprender, de probar, de ajustar. Porque invertir no es un acto de riqueza, es un acto de intención. Ley número 10. Nadie vendrá a rescatarte. Tú eres tu mejor inversión. Una de las ideas más potentes que puedes asumir es esta. Nadie va a hacer por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti mismo. No importa cuánto esperes que cambie el gobierno, que mejoren las condiciones del país o que alguien llegue a ofrecerte una gran oportunidad. Si tú no estás preparado para reconocer tu valor, tomar decisiones y actuar con intención, seguirás en el mismo lugar. La libertad financiera no se hereda ni se regala, se construye. Y ese proceso empieza por entender que el recurso más importante que tienes eres tú. Invertir en ti no significa solo pagar cursos o leer libros. Significa mejorar tu capacidad de tomar decisiones, tu relación con el tiempo, tu salud mental y tu forma de pensar sobre el dinero. Cada vez que aprendes algo nuevo, fortaleces tu criterio. Cada vez que haces una pausa para reflexionar antes de gastar, te das respeto. Cada vez que eliges rodearte de personas que te inspiran en lugar de personas que te frenan, estás afinando tu entorno. Tú eres el activo que determina todo lo demás. Si tú creces, tu vida también lo hará. Muchas personas viven esperando que alguien los descubra, los salve, los contrate, los recomiende, los impulse. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejas de esperar y empiezas a construir. No se trata de ser autosuficiente en todo, sino de asumir que la responsabilidad de cambiar tu situación económica es tuya.
Tú decides si repites lo que viste o si eliges otro camino. Tú decides si usas tu historia como excusa o como impulso. El día que entiendes que nadie va a rescatarte es el mismo día en que comienzas a liberarte. Entender el dinero no es una cuestión de suerte, ni una habilidad reservada para unos pocos. Es una forma de mirar el mundo con más claridad. Cuando dejas de repetir lo que aprendiste sin cuestionarlo, empiezas a notar que muchas decisiones que parecían normales estaban diseñadas para que sobrevivieras, no para que prosperaras. Y no se trata de culpar al entorno, a la familia o al sistema, sino de asumir el poder que tienes cuando decides ver las cosas como realmente son. El cambio no empieza en una cuenta de banco. Empieza cuando dejas de esperar permiso para mejorar tu vida, cuando eliges observar tus hábitos con honestidad, cuando comprendes que cada gasto tiene un propósito o un costo, que cada deuda tiene una raíz, que cada vez que postergas una decisión financiera, estás también postergando tu libertad. Y aunque nadie pueda recorrer ese camino por ti, cada paso que das con intención te aleja del estancamiento y te acerca a una vida con más opciones reales. Este no es un destino final, es un punto de partida. Aprender sobre dinero no se trata de acumular más, sino de entender mejor. Y una vez que comienzas a ver con claridad, ya no puedes volver a mirar igual. Esa es la verdadera riqueza. Saber que tu vida no tiene que estar definida por lo que te enseñaron mal, sino por lo que tú estás dispuesto a construir distinto. Recuerda esta frase poderosa de Robert Kiyosaki. No es cuánto dinero ganas, sino cuánto conservas, qué tan duro trabaja para ti y cuántas generaciones lo conservarán después de ti. Esta frase resume con fuerza la idea de que el verdadero poder financiero no está en cuánto ganas, sino en lo que haces con eso que recibes. Y conecta con cada punto que has compartido: cuestionar, decidir, invertir, actuar y evolucionar. ¿Qué opinión tienes acerca de estas 10 leyes de finanzas para principiantes? Si el podcast te sirvió, compártelo con un familiar o un amigo para que también pueda sacar provecho a esta sabiduría milenaria. Nos vemos en una próxima ocasión.